Me llamo Heman Patel, soy profesor y vicepresidente de investigación en el Departamento de Anestesiología en la Universidad de California en San Diego. Mi institución de pregrado fue Truman State University. Es una pequeña escuela de artes liberales en medio de la nada, Missouri. Para satisfacer a mis padres, me licencié en biología. La idea era que iría a la escuela de medicina o me convertiría en científico o algo así. Para satisfacer mi propia curiosidad, me especialicé en filosofía de la religión, principalmente en teología occidental. Un poco de teología oriental también, algo de meditación, y me especialicé en estudios clásicos. Me gustaban mucho las lenguas muertas y antiguas. Era un entendido en latín y griego. En una época podía leer griego bíblico. Después de graduarme, decidí que en vez de la Facultad de Medicina quería ser científico. Hice investigación durante toda la licenciatura. Esto era algo que me apasionaba. Acabé entrando al Colegio Médico de Wisconsin. Allí me doctoré en farmacología y toxicología. Estudié los sistemas cardiovasculares para ver cómo se puede proteger el corazón de una lesión isquémica. El objetivo era comprender la fisiología animal en su totalidad, así que me hice fisiólogo cardiovascular. Hacíamos estudios con animales grandes y pequeños y aprendíamos cómo el cuerpo y los sistemas de órganos trabajan juntos. Este fue el objetivo de ese laboratorio. Este concepto de proteger el corazón se descubrió originalmente a finales de los 80. Estos tipos estaban tratando de crear una gran cantidad de lesiones en el corazón y pensaron que si creaban pequeñas lesiones antes de un gran ataque al corazón, les daría un infarto enorme. Ocurrió exactamente lo contrario. Resultó que si de alguna manera le dabas al corazón algo parecido a una idea de lo que sería ese gran estresante, lo protegería mágicamente de una lesión isquémica, y por eso llamaron a este fenómeno preacondicionamiento. Básicamente condicionas el corazón contra algo que vendrá más adelante. Durante las últimas 4 décadas, la gente ha estado buscando algo mágico para crear esto. Hemos creado curas en ratones, ratas, cerdos. Nada se ha traducido en humanos. Realmente han sido 40 años de un camino potencialmente multimillonario que no ha llevado a ninguna cura. Hice el doctorado en 3 años, lo cual es atípico. La mayoría en promedio tarda unos 5 años. Estaba en un laboratorio que era muy productivo y todos mis proyectos dieron en el clavo. Normalmente te ponen en un par de proyectos como estudiante de posgrado con la idea de que te llevarán años descifrar y trabajar. Fue suerte, ¿verdad? No es suerte tonta, sino buena suerte. Conocí a mi mentor. La ciencia tiene que ver con la gente con la que trabajas. No es necesariamente donde haces tu ciencia y en lo que estás centrado, sino que los mentores que tienes crean lo que eres. Mi tutor de tesis fue increíble. Sal de los científicos de la Tierra, muy buenos experimentalistas. Sabía cómo diseñar los tipos de estudios adecuados y se aseguró de que cada uno de sus estudiantes y postdoctorales supieran cómo hacerlo. La mayor parte de mi trabajo y mi doctorado se centró en sistemas de animales completos, cómo se integran los sistemas y órganos en un animal de fisiología más grande. Cuando llegué a San Diego, empecé a trabajar en biología celular. Tomaba un órgano y lo dividía en pedazos y miraba la unidad más pequeña de la vida que podrías estudiar. Las células tienen una membrana, un núcleo que contiene el ADN y tienen muchas cosas en su interior que crean vida. Podemos cultivar estas cosas en una incubadora y hacer todo tipo de estudios en ellas. La idea era mirar a la célula como una unidad básica de vida y ver cómo se adapta al estrés. El tema siempre está en mi ciencia, es ¿cómo se adaptan los sistemas vivos y se vuelven resistentes al estrés? Hay factores estresantes en todas partes. Nos estresamos con las señales del entorno, el calor, la hipoxia, todas estas cosas con las que tenemos que lidiar, y es centrarse en eso. Ahora, sobre cómo el corazón se estresa en un animal, la pregunta era, ¿qué es lo básico que pasa a nivel de la célula que crea esta adaptación? Resultó que buscábamos en la parte pequeña de la membrana. Las membranas no son iguales. Hay diferentes partes de la membrana. Resulta que la parte en la que estábamos centrados se denominaba balsa lipídica y un subconjunto de esto era una caveola. Los científicos no son muy mágicos o creativos con los nombres, ¿verdad? Caveola o pequeñas cuevas forman unas pequeñas estructuras invaginadas en la membrana plasmática. Resulta que este pequeñísimo componente de la membrana alberga todo lo necesario para crear la biología
y la eficiencia y la señalización. Empezamos a explorar lo que había en estas cuevas y cómo crearon esta adaptación al estrés. Curiosamente, resulta que estas cosas que estudiaba como estudiante de posgrado, preacondicionamiento, opioides y esa vía, todo está conglomerado en estos pequeños microdominios en la membrana celular. Luego hicimos una serie de estudios que conectaban la célula hasta el animal. Pudimos expresar más de estas proteínas solo en las células del corazón. Resulta que están increíblemente protegidas de un evento isquémico sin hacer algún tipo de intervención. Resulta que estas proteínas crean esa eficiencia que fue descubierta hace 30 o 40 años en términos de preacondicionamiento. Este documento se publicó en Circulation hace varios años, que es una revista clínica de gran impacto. De nuevo, fue un estudio que mostramos en ratones, más proteínas en este corazón. Básicamente hizo que los ratones no murieran de un ataque al corazón. Esta fue la historia completa de cómo inicié en los sistemas de órganos completos. Me trasladé a la célula y descubrí una porción de la célula que crea esa fisiología en ese ratón. El camino ha sido, ¿cómo se traduce esto a un humano? Al pensar en por qué las proteínas son importantes, volvemos al dogma central. El ADN, el ARN y las proteínas, a pesar de que pueden ser modulados, hasta cierto punto la parte de actividad de la célula sigue siendo la proteína. Las proteínas son los caballos de batalla, son los que crean la estructura, son los que crean la función. Todo, en términos de adaptación, depende de cómo se adapta esa funcionalidad. Cambia según la situación en la que te encuentres y es la proteína la que hace esto. Cuando pensamos en nuevas formas de proteger los tejidos, órganos humanos, mentes, partes, lo que sea, ¿cierto? En última instancia, lo que deseas obtener a partir de ADN y ARN se debe a esa molécula de proteína que está creando ese nuevo cambio en la estructura, nuevo cambio de funcionalidad, nuevo cambio de comportamiento que tome ese papel. Antes de conocer a Joe, mi mundo era uno lleno de académicos. La forma de sobrevivir en el mundo académico es que consigas subvenciones de fuentes nacionales. Hemos sido financiados a través de los NIH, la VA, el Departamento de Defensa, la NASA y otras fundaciones durante años y dependes de ellos para sobrevivir. Por eso trabajo todo el tiempo. Mi esposa diría que trabajo más de lo que debería, pero intento pasar tiempo con los niños y hacer otras cosas también. A medida que he ido evolucionando en mi carrera científica, ha sido menos de trabajar los fines de semana y más el aspecto de encontrar el equilibrio entre trabajo y vida privada. Odio eso del equilibrio entre trabajo y vida privada. Si necesitas conciliar la vida laboral y familiar, deberías buscar un nuevo trabajo. Es mi opinión. Mi trabajo impregna todo lo que hago. Si estoy en casa jugando con los niños o pasando el rato con ellos, se me ocurren ideas y suelo enviarlas por correo electrónico a la gente del laboratorio y que hagan ciertas cosas, y así la vida de los científicos es constantemente, siempre pensando en cosas nuevas que surgen y cosas nuevas que hacer. Estás en modo supervivencia, estás pensando en cómo conseguir la próxima subvención y en mucha ciencia. Es ciencia incremental, haces las cosas para estar seguro, pensar dentro de la caja, no fuera de ella. Era una forma muy dura de vivir. Tenías que preocuparte constantemente por pagarle a la gente del laboratorio. Han estado allí décadas y ha habido momentos en los que estás como: ¿podré conseguir una subvención para financiarlos? Tienes que hacer lo que es seguro y lo seguro no es emocionante, solo mueve un poco la aguja. No era una buena forma de existir como científico. En ese momento estábamos haciendo un experimento. Querían un doctorado que pensara en investigación, que compartiera la oficina con un médico que pensaba en los pacientes y hacía frente a sus problemas. La idea era que pasaras el día, el doctorado haría su ciencia, el médico vería su clínica y sus pacientes harían procedimientos y cosas así para arreglar el dolor y las vías. Al final del día se reunían y empezabas a hablar de tu día y la esperanza era que empezaran a trabajar juntos. Mi compañero de oficina era Toby Moller Bertram. Pasamos casi 10 años juntos en la oficina. Nunca trabajamos juntos en un proyecto de investigación todo el tiempo que estuvimos juntos, pero nos hicimos muy buenos amigos. Toby y yo comimos un montón de bratwurst o currywurst, creo que así lo llaman en Alemania. 10 años después, Toby volvió a mi vida. Hablábamos de vez en cuando. Teníamos un grupo de amigos alemanes que siempre estaba interactuando. Se ocupaba de la epidemia de opiáceos en su clínica. Tuvo que encontrar una manera de controlar el dolor que no implicara recetar grandes cantidades de opioides. Así empezó a experimentar con formas alternativas de controlar el dolor.
la acupuntura. Había alguien que practicaba la meditación en su clínica. Empezaron a jugar con la meditación y vieron algunos beneficios sorprendentes. Él y yo estábamos en el campus sentados y en realidad fue a un evento de Joe Dispenza y quedó impresionado. Vio cosas en ese evento y experimentó cosas en ese evento que no podía explicar como científico y como médico. Él sabía que potencialmente podría ir, así que me llamó y me dijo, tenemos que hablar. Así lanzó la idea de este evento en Cancún. Estoy con banderas rojas, Cancún. ¿Qué tipo de evento se hace en Cancún? ¿Qué tan científico puede ser eso? Y dijo, vi algunas cosas. Vi a gente sanada de cáncer. Pregunté, ¿cuánto duró el evento? ¿2, 3 años? Fueron 7 días. Lo que dijo no tenía sentido para mí como científico. No hay manera. Creo que es placebo. Creo que se están inventando todo esto. Sentémonos y pensemos en lo que quieres hacer. Así diseñamos un experimento inicial. El primer evento que hicimos donde recogimos muestras fue en Indian Wells en febrero de 2020, un mes antes de que la pandemia iniciara y todo cerrara. Lo que vi en Indian Wells fue una locura. No fue nada de lo que pensaría sobre un taller de meditación. Pensé que todo iba a oler a lavanda y rosas y entras y habrá música zen sonando por todas partes. Casi te imaginas como niebla en tu cara mientras estás sentado. Era como un concierto de rock. Era ruidoso, odioso, había gente con todo tipo de atuendos locos. Estoy como, ¿qué hacen estos tipos? Nunca pensarías que la biología podría verse así. Es literalmente un concierto de rock. ¿Cómo va a arreglar esto tu biología? No vi nada de lo que pasó. Mi experiencia fue ruido fuerte, mucha gente bailando que subía al escenario para decir algunas cosas sobre los ratones, células de rata, este tipo de cosas, y luego conduje a casa. Estudiábamos unos 30 sujetos. La idea que se nos ocurrió a Toby y a mí fue que si queríamos saber lo que le sucedería a un individuo en este evento, teníamos que estudiarlos en detalle molecular muy fino. Teníamos que saber lo que sus cuerpos estaban creando, tanto a nivel fisiológico como molecular, para hacernos una idea de lo que estaba pasando. Las muestras que obtuvimos de Indian Wells se guardaron en mi congelador a -80 durante meses y recibía llamadas extrañas de este tipo Joe Dispenza, y él sería como, oye, solo para comprobar, ¿cómo va el estudio? Estaba como, bien, tenemos que hacer algo con esas muestras. Luego, Juan, que era un postdoc en mi laboratorio, por fin pudo jugar un poco con las muestras. Las miró. Lo que queríamos era no invertir demasiado tiempo, poder o recursos humanos y financieros. Si no había nada allí, queríamos pasar a algo más grande en términos de identificar nuevos recursos de este taller de meditación. Recolectamos sangre antes de que empezara el evento y luego a los 7 días del evento, así que pensamos que se podría ver un cambio. Esto era lo que iba a mostrarlo. Juan miró el antes y el después en este sujeto y me envió un mensaje con algunas fotos, y esto es increíble. Hay cambios muy grandes. Nos dimos cuenta de que los meditadores experimentados, cuando los miramos como un grupo, crean un perfil único en su biología, en su sangre, en 7 días. Fue asombroso, no me lo esperaba, entonces tuve que ir y ver por mí mismo cómo era eso. Por supuesto, llevé a Juan porque él también tenía que verlo. La idea fue ir a Orlando. Fue en abril de 2021. Fue el primer evento al que asistí, duró una semana. La idea era que íbamos a investigar más, pero también fue un tiempo para sumergirme en el proceso. En Orlando era como un concierto de rock, pero luego estaban las conferencias y la meditación, y despertó algo en mí que no había movido durante décadas. Meditaba cuando estaba en la universidad. Luego la vida pasa y te olvidas de eso. De vuelta a esta semana larga en Orlando, llamé a mi esposa y le dije, no puedo dejar de llorar. Ella dijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estaba en una montaña rusa emocional y tenía muchas cosas en mi vida que nunca había trabajado.
estaba empezando a trabajar en ellas. La muerte de mi madre, las cosas que haces a tus hijos que lamentas mientras crecen y las vidas que estás creando. No es hasta que te piden que cierres los ojos y te centres en quién eres y dónde quieres estar, que realmente empiezas a hacer esto. Las lágrimas fueron una parte asombrosa. Creo que cambié durante esa semana. Llego a casa después de esa semana en Orlando y mi esposa me dijo, pareces diferente. ¿Cómo? No sé, solo diferente. Me dice, ¿qué pasó? Algo pasó en Orlando, ¿verdad? Trató de estresarme toda la semana después de mi regreso y no volví a ese estado de estrés. Creo que esto es lo que aprendí durante esa larga semana. Creo que hay un efecto de dosificación. Al final desaparece, tienes que volver a un evento para reabrir. Para mí duró quizá unos 2 o 3 meses donde estaba adaptado al estrés y podía tratar con todas las cosas que pasaban en mi hogar, mi vida laboral, mi vida al volante. Tienes un montón de gente que te molesta cuando conduces por autopistas. Fue una época mágica, esta idea de pensar activamente sobre tu comportamiento y corregirlo antes de seguir este camino equivocado. Creo que hay un elemento de fijación de la biología en esto. ¿Y quién iba a decir que se podía hacer en un concierto de rock? El estudio inicial tuvimos que mantenerlo pequeño. Estábamos limitados por la cantidad de fondos que disponíamos. Así que terminamos reclutando a unas 30 personas. Tuvimos un poco más de 30 porque sabemos que siempre se retira alguien. Un par de personas se desmayaron durante su primera extracción de sangre, por eso no pudimos incluirlas en su segunda ronda, por lo que estaban fuera del estudio. Así que, al final del día, creo que teníamos alrededor de 27 o 28 personas completas para las mediciones previas y ulteriores que estábamos haciendo. Queríamos ver el cuerpo. Un par de maneras de hacerlo es observar la actividad eléctrica cerebral. Todos estos individuos tenían gorras para el cerebro y estábamos midiendo la actividad cerebral durante la meditación antes y después del evento para ver lo que su cerebro puede lograr. También les pusimos monitores cardíacos para poder mirar su variabilidad del ritmo cardíaco, HRV y otros parámetros de su comportamiento cardíaco. Así que teníamos 2 medidas de la fisiología y hacíamos las extracciones de sangre. Hicimos una extracción de sangre antes de que empezara el evento como premuestra, luego una extracción de sangre al final del evento como una posmuestra para ver cómo cambian los marcadores sanguíneos antes de que pase algo y después de una semana. Pero dentro de la gente que elegimos también teníamos que tener extremos para luego controlar lo que ocurre durante el evento. La parte más difícil de este estudio fue averiguar quién iba a hacer el control, así que pasamos por muchas ideas para averiguar cuál sería ese control. El control ideal para este estudio que finalmente acordamos sería la persona que estaba en un resort relajándose, pero no meditando. Hay muchas parejas que vienen a estos eventos, están allí para relajarse y trabajar un poco, así que reclutamos a algunos de estos en nuestro grupo de control inicial. El siguiente grupo que queríamos era un grupo de meditadores nuevos, gente que no sabe quién es Joe Dispenza. Es la primera vez que asisten a ese evento y tienen un grado sano de escepticismo. Ellos no han comprado la idea del enigma de lo que está ocurriendo. Siguen cuestionándose por qué están allí, lo que van a conseguir y no están seguros de todo lo que está pasando. Estos eran nuestros meditadores principiantes, así que nos dieron algo más allá del control. El control no hacía nada de la meditación. El principiante era una persona nueva allí que estaba pasando por todo ese nuevo proceso. Luego queríamos otro grupo extremo. Queríamos a los meditadores experimentados, personas que han acudido a múltiples eventos, que hacen este tipo de cosas en casa todos los días, que es una parte esencial de su vida, como comer o hacer ejercicio. Esto es algo que tienen en su horario como una rutina. Y pensamos que estos individuos estarían en el extremo más alejado de crear unos factores únicos que siempre están ahí, y podría darnos una idea de lo que ocurre cuando alguien vive este tipo de estilo de vida. Así es como diseñamos el primer estudio. Era pequeño, podríamos hacer algunas afirmaciones una vez que tuviéramos algunos datos de que algo se movía en este camino de meditación para crear una nueva biología. Cuando recibimos las muestras de Indian Wells, como mencioné, estuvieron en el congelador por un tiempo y finalmente las miramos. Tenemos una máquina en el laboratorio llamada NanoSight. Básicamente es una máquina donde se inyecta una pequeña cantidad de plasma, que es la parte de la sangre que observamos para muchos de estos factores que estamos tratando de identificar. Miramos lo llamarían
como polvo. Bajo el microscopio parece unos pequeños flotadores que se mueven. Utiliza movimientos brownianos para rastrear cuántas de estas partículas hay. Luego, a través de ese movimiento se puede averiguar cuál es el tamaño de estas partículas. La nueva revolución de la biología, creo que eso va a cambiar hacia dónde se dirige el campo en esta idea de los exosomas. La gente se inyecta exosomas en la rodilla y en su sangre. Todo este tipo de cosas. Los exosomas son literalmente la basura que sale de tus células. Es lo que se pensaba que eran. Cuando los miras bajo el microscopio parece literalmente polvo de material celular. Cuando los miras con un aumento alto con un microscopio electrónico como un aumento de 11,000 a 12,000, resulta que estas cosas no son polvo. En realidad tienen una estructura de membrana y resulta que hay ácidos nucleicos, micromoléculas de ARN en su interior. Estas moléculas de ARN, cuando se relacionan con células, órganos y otras cosas, pueden cambiar el comportamiento de esa célula en el órgano. Los exosomas tienen mucho potencial. Cuando Juan estaba escaneando estas muestras de plasma en nuestro sistema NanoSite, lo que encontró fue que había un loco y sorprendente cambio en la población de exosomas en los meditadores experimentados. Fue como, demonios, no hay manera, ¿verdad? 7 días de meditación pre y post creaban un cambio significativo en estos meditadores experimentados. Estábamos viendo cambios casi significativos también en los meditadores principiantes, pero nada en los controles. De nuevo, los controles son nuestra captura de lo que pasa cuando no pasa nada, cuando no están meditando y no están pasando por ese proceso. Cuando comparas al principiante y el experimentado, con eso hubo un cambio dramático significativo. Estuvimos buscando en los exosomas en otros proyectos del laboratorio. Pensamos que esto encajaba de forma interesante en esto. Entonces, ¿cuál es la experiencia que crea al meditador en esta reserva de exosomas que podría estar cambiando la biología? Por eso nos entusiasmamos, porque esta sería una forma de explicar cómo la meditación modifica el funcionamiento de los órganos, la función vital, y básicamente al individuo. Aquí es donde despegamos, claro. 001, este fue el primer sujeto que entró en nuestro estudio. Era un número fácil de rastrear en los congeladores. Los tubos estaban etiquetados con 001. Y yo era como corre esa muestra en cada sistema que tenemos en el laboratorio. Empezamos a jugar con el 001 en ensayos de inmunidad, en ensayos mitocondriales y de cáncer. Y todo lo que pudimos con la sangre de este sujeto y se comportó de un modo inesperado. Hubo una biología que este sujeto creó en una semana de meditación que cambia la superficie de cada biología que hemos examinado. Así que la pregunta es, ¿qué le ocurrió a esta persona y qué creó? Luego, en última instancia, podemos recrear esto una y otra vez y los demás meditadores experimentados crearon este mismo tipo de biología. Ahí es donde esto despegó, esta inmersión profunda en el sujeto 001. La utilidad y el problema en la ciencia es que tienes que repetir experimentos muchas veces para ver si el hallazgo es real o si es casualidad que esté ocurriendo. Necesitamos reclutar un número cada vez mayor de personas en nuestros estudios. En Orlando, creo que había unas 50 personas en el estudio, que fue en abril de 2021. Hubo un evento que duró una semana en Denver. Un par de meses después, reclutamos otras 50 personas. Empezamos a acelerar las cosas desde donde estábamos. En el lapso de 3 meses, hicimos un estudio de 100 personas que en la práctica clínica normal te llevaría quizá de 3 a 5 años para hacer este tipo de estudio. El reclutar es difícil. Hay que solicitar personas que cumplan con los criterios. Luego hay que atraerlos para que participen. Luego tienes que llevarlos al lugar del estudio para hacer todos los experimentos. Teníamos todo esto resuelto. Estas cosas ocurrían en un evento de una semana de duración. Era un público cautivo. La pregunta era, ¿iban a estar interesados en ser estudiados en nuestros diversos experimentos? Feliz sorpresa fue que hubo una gran efusión de interés en nuestros estudios. Es un grupo que quiere saber lo que está pasando. Quieren respuestas sobre cómo sus cuerpos y mentes y otras cosas están cambiando. Están dispuestos a ser estudiados en todos estos diferentes niveles. La razón por la que queríamos centrarnos inicialmente en un subconjunto más pequeño fue el concepto. ¿Qué hace un individuo sano? Que no tiene cáncer, que no tiene dolor, que no tiene todas estas otras cosas que pueden complicar la situación. ¿Qué hace su cerebro cuando medita?
Podríamos usar eso como un mapa para luego averiguar cómo conseguir que alguien que tiene cáncer encuentre una vía a la salud. Estamos avanzando en ese sentido. Va a pasar un par de años antes de desarrollar esa hoja de ruta saludable que podemos empezar a mapear. Pero entonces los estudios que hemos asumido ahora están buscando la no exclusión. Miramos a todo el mundo, tenga o no cáncer, ansiedad, depresión, asma. No importa. Queremos ver qué pasa con los cuerpos durante la experiencia meditativa. Hacia allí nos dirigimos. Gran ciencia para crear grandes conjuntos de datos para cambiar la forma de pensar de la gente sobre lo que la meditación hace al cuerpo humano. La sanación por coherencia era algo que no podía entender. Era una parte casi secreta de un evento al que ibas y luego hacia el final de la semana, cuando el grupo era coherente, empezarías a centrarte en individuos que necesitaban tu ayuda para arreglar lo que fuera que les pasaba. Cuando pasé por mi semana larga, el componente más emocional de esa semana fue cuando estaba haciendo sanaciones por coherencia en otras personas. Había algo que se agitaba en mí cuando hacíamos eso. No dudo de que algo está pasando, pero no sé qué es lo que pasa. Lo hemos ido estudiando por partes. Así es como siempre he hecho mi ciencia. De pequeño mis padres lo odiaban, pero rompía cosas, desmontaba calculadoras, computadores y otras cosas. Nunca los volví a armar, pero cada vez era mejor para unir las piezas. En todo lo que hacemos en el laboratorio tomamos el todo, lo rompemos en pedazos para tratar de estudiar las piezas para luego averiguar cómo funciona el conjunto. Esto es lo que queríamos hacer con la sanación por coherencia. El concepto es básicamente el meditador medita toda la semana y luego los 3 últimos días de un evento de una semana de duración entran en estas sanaciones por coherencia. Si estás en una AFU, básicamente pasan estos seguimientos avanzados. Suceden casi de inmediato. Básicamente es el meditador que ha estado meditando toda la semana, que se convierte en un sanado y está rodeado de sanadores que también han estado meditando toda la semana. Han formado este vínculo comunitario sin saberlo durante toda la semana. Luego, al azar, entras en la habitación y te rodeas de esta persona que ya está ahí, que necesita tu energía y tu sanación, amor, gratitud, todas estas cosas, y te vuelcas en esto. Los primeros datos que teníamos se basaban en encuestas. Se estaban buscando respuestas de salud antes de que empezara el taller. Luego, observar las respuestas de salud en estos individuos después de pasar por las 3 sanaciones, y luego 1 mes y 3 meses después. Lo que notamos es que había efectos dramáticos sobre el dolor y la fatiga, 2 cosas que se rastrean en toda enfermedad. Se alteraron drásticamente en las personas que pasaron por la sanación por coherencia. Cuando digo dramático, no es como un 10-15%, fue 70% de efectos sobre el dolor y la fatiga. Así que o se estaban inventando todo esto en su cabeza y esperaban ser sanados, y a través de este efecto placebo sanaron, o algo biológicamente sucedió. Aquí es donde nos involucramos para acelerar realmente los experimentos al siguiente nivel. Además de hacer estas encuestas de salud, empezamos a ver las muestras biológicas. Veíamos los raspados de mejillas para ver si su epigenética estaba cambiando. Hemos empezado a ver muestras de heces para ver si el microbioma estaba cambiando y a ver los productos sanguíneos también para ver si la sangre de estos sanados está cambiando. La pregunta en mi mente cuando voy a estos eventos es que la persona venga y haga un testimonio y su cáncer desaparece en 7 días. Y tú dices, de ninguna manera. Como humano piensas, es increíble. Como científico piensas, mentira. Es imposible que eso ocurra. Por eso quise diseñar un experimento que lo probaría en el laboratorio. Lo que hicimos es que tenemos muchas células cancerígenas en el laboratorio. La idea era ver si podíamos traer sanadores a una habitación y que se centraran en torno a una incubadora llena de células normales y cancerosas. Las células cancerosas no tienen cuerpo ni mente, pero pueden recibir energía. Es un sistema vivo, es la unidad básica de la vida. Los estudios que hicimos fueron controlados, así que los hicimos 4 o 5 veces. Teníamos controles en los que las células estaban en un laboratorio que nadie ha visto nunca. Al mismo tiempo, de la misma población, teníamos células normales y células cancerosas en esa incubadora y nos fijamos en la biología de todo esto. Y nos dimos cuenta de que lo que sea que estos individuos hicieron como grupo,
fue capaz de cambiar la biología de una célula cancerosa en una placa. Esto comienza a construir un nivel de evidencia. Vemos cosas asombrosas que suceden a los individuos que acuden a estos eventos. Vemos cosas asombrosas que suceden a los grupos de individuos que están siendo sanados en una sanación por coherencia en persona. Podemos replicar todo esto en la configuración remota donde los sanadores sanados y gente falsa están todos en el éter remoto del computador y de Internet. Ahora podemos demostrar que cualquiera sea la energía que se está creando, tiene la capacidad de cambiar el comportamiento de una célula en un plato que no tiene mente ni cuerpo. Es este continuo de estudios que está empezando a acumular cada vez más pruebas que sugieren que algo está pasando en esto. Hacia allí nos dirigimos.